Y como te iba diciendo nomás, pues Jorge, pues sí, hay que aceptarlo. A mí no puedo evitarlo, a mí me gustan mucho las viejas, weón. Es como mi onda. No me A mí identifico. también, weón. Sí, hay No que te puedo empezar a decir nada porque a mí aceptar. también. Pero a ti, ¿qué tan viejas te gustan? Mira, en general, como de antes del 60. Sí. Algunos dicen que son lentas, pero yo encuentro que tienen como su encanto. No, tienen mucho encanto. Sobre todo, mira, si tienen la estirpe europea, yo creo Uh, que weón, son maravillosas. Las a mí italianas, por particular. ejemplo. A mí también me gustan harto como las alemanas también. Está muy bien. Sí, sí, Sí. bien, bien, súper bien. ¿Estamos hablando de cine, cabrón? Pero Díganme que obvio sí. de qué podríamos estar hablando. Ah, ya, perfecto. Sí. ¿Y de Sí, qué otra pues, cosa podríamos estar hablando, Juan Carlos? no sé, pues evidente, pues si aquí hablamos de cine, somos el Cine Club y aquí vamos con la introducción. Hola cabros, ¿cómo están? Don Jorge, don Diego, estamos aquí en un nuevo episodio del Cine Club, conversando de el cine más viejito, el cine clásico. Oye, quisiera que nos diéramos a conocer porque esta es una nueva idea que tenemos de hablar de películas antiguas, pero no solo películas antiguas, sino que de cine clásico. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué es lo que es el cine clásico, muchachos? O sea, más o menos como que igual no es arbitrario esa cuestión de que elegimos de como para esta sección hablar antes de los 60, porque de alguna forma también fue un cine fundador, también fue un cine que se basó, por eso que durante toda esta sección nos vamos a encontrar con hartos cines de otra parte que no sea Estados Unidos también, porque va a ser un cine que formó mucho en la academia, se estructuró lo que conocemos como el cine moderno y que también pertenecía a una industria que era muy distinta a lo que sería la industria actual. Entonces, por eso que, de alguna forma, sí, siempre la definición de cine clásico va a ser raro, si de repente hablamos de una película de Buñuel de antes, también va a ser como, oye, esta cuestión es clásica, es súper rarísima, pero es por el tema también altamente fundador. Hay una diferencia, entiendo, entre cuando uno dice esta película es un clásico o esta película es cine clásico. Son cosas diferentes. Uno podría decir, ah, no, es un clásico, que si yo no sé, Cazafantasmas de los 80, es un clásico, pero no es cine clásico. Cine clásico, por definición, entiendo, es cine de antes de los 60. Tiburón tampoco sería un clásico, o sea, sería cine clásico, sería un Tampoco clásico. sería cine clásico, es un clásico, pero no es cine clásico. Pero Entonces nos justamente vamos a quedar con la definición. una de las cosas que queremos decir es que, si bien casi la definición es academicista, el objetivo no es hablar tanto solamente de la academia, sino porque simplemente son películas buenas y disfrutables. Entonces no Por es solamente supuesto. con una cosa, un dejo educacional, así. No, en absoluto. Es porque son buenas. No, y hacernos cargo, yo otra vez leí un comentario que creo que también lo comentamos en alguna edición pasada, de un personaje que en redes sociales distinguía las películas si eran viejas cuando eran películas antes del Club de la Pelea. Como casi como que el Club de la Pelea era un antes de y un después de, y es como, oye viejo, muchísimo antes del Club de la Pelea, en los años 40, 50, incluso antes, en los años 20, podemos encontrar películas que son tremendamente interesantes, tremendamente importantes. Y aquí vamos a estar comentando esas películas. Desde la visión de un cinéfilo, ¿no? Eso sí, somos cinéfilos, no somos expertos, solamente vamos a transmitir como con bastante cariño desde lo que hemos investigado, no es que sea estudioso, así que también la idea es como justamente generar un poco eso de empatía, de que eh, no es un profesor, somos simplemente unos tipos que nos gusta ver películas nomás y queremos hablar de ellas, y quizá que las personas que nos están escuchando también es eso. O sea, las dos películas que vamos a hablar ahora no solamente son de películas importantes, es porque son películas divertidas y buenas. Excelente. Mira, yo acá estoy presente como un gran fanático del cine de los 70 y de los 80. Creo que vengo a aprender con ustedes. Y creo que vamos a aprender juntos, no solamente nosotros tres o los invitados que podemos tener más adelante, sino que con la gente que participe tanto como en nuestras redes sociales como en los mismos comentarios que nos pueden colocar en Spotify, por ejemplo. ¿Dónde estamos, Jorge?
Nos pueden encontrar si van a Google y buscan Cineclub CL podcast, nos pueden encontrar fácilmente. Van a encontrar probablemente nuestro Instagram o nuestro sitio web, pero a nosotros lo que nos importa es que se comuniquen con nosotros. Vayan al Instagram cuando publiquemos este capítulo o publiquemos otros capítulos, hagan comentarios, hagan solicitudes y nosotros vamos a estar felices de poder contestarles. Efectivamente, es un club y queremos conversar entre todos de películas, de cine, y esta vez lo vamos a hacer con cine clásico. Tenemos 2 películas hoy día para comenzar, para que partamos con todo. Son 2 películas italianas. A lo mejor viene muy de cerca lo que voy a decir, pero son increíbles. La selección que hicimos hoy día es muy buena. Una película se llama Ladrones de Bicicleta y la segunda película se llama La Strada. Ladrones de Bicicleta es una película de Vittorio De Sica y le voy a pedir a don Jorge que nos cuente un poco de qué se trata Ladrones de Bicicleta. Ladrones de Bicicleta es una película la cual muestra la Italia de posguerra, donde efectivamente en ese tiempo el trabajo era escaso y había mucha pobreza y se juntaban grupos de trabajadores a la espera de que apareciera alguien del gobierno, de estas agencias de empleo, con algún empleo que estuviese disponible. Entonces la película lo que sigue es la vida de un personaje que se llama Antonio Ricci, que es un padre de familia, tiene una esposa y tiene un hijo, que se llama Bruno, y este personaje le asignan un trabajo. El trabajo que le asigna es que tiene que ir a pegar carteles de cine, que lo cual también encuentro que es hermoso porque el primer cartel que tiene que ir a pegar es un cartel gigante de Rita Hayworth. Y la única solicitud que le hacen es que tiene que ir al empleo, pero tiene que llevar una bicicleta. Y el tipo no tenía bicicleta porque la había tenido que empeñar. La había tenido que llevar a una casa de empeño porque no tenían con qué comer. Entonces deja la bicicleta en la casa de empeño, llega a la casa de vuelta muy frustrado porque le dicen, oye, tengo trabajo pero no tengo bicicleta. Y la señora decide vender todas las sábanas que tienen en la casa para poder pagar el empeño de la bicicleta. Logran sacar la bicicleta. El tipo se presenta en el trabajo y el primer día en que está trabajando, al tipo le roban la bicicleta. Y ahí la película lo que se desarrolla se desarrolla en que él tiene que salir a buscar su bicicleta por toda Italia, donde se encuentra con la mafia, con tipos que lo ayudan, con gente que no lo ayuda, y hace todo el desarrollo y todo el viaje de este pequeño problemita que tiene, porque si obviamente si no tiene la bicicleta no tiene trabajo, y si no tiene trabajo no le puede dar de comer a su familia. Oye, me hiciste acordar al PEM y el POG. La gente que tiene dolores de rodillas se acordará de esa forma de emplear a la gente en otra Sí, época de este país. muy Pero antiguo eso. bueno, oye, avancemos otro poco. Mira, la otra película que elegimos es La Strada. Y Diego nos va a contar un poquito más de qué se trata esta obra de Don Federico. La Entrada, que es una película temprana de Fellini, que es como la de Fellini que entra en neorrealismo italiano, si bien tiene alguna diferencia ahí con Ladrones de Bicicletas, también es igual de lastimera, igual de triste, igual de paupérrima, mostrando el tema de la condición obrera, triste y dolorosamente. En este caso con Gelsomina, que es un personaje que casi iconográfico un poco de cine, ahí hablaremos de la importancia de ese personaje en sí, pero que es una chica que está viviendo con su familia bien pobre cerca del mar, hasta que llega un tal Zampanó que la compra literalmente y se la lleva él siendo un artista itinerante a recorrer distintas zonas de la Italia y de esa forma tienes como una parte para recorrer el pueblo y meterte en el pueblo. Y consiste un poco en eso, en los pesares de Gelsomina, que de alguna forma está viendo la ciudad, pero también con su inocencia y sensibilidad acercándose también al arte. Entonces, ahí entraremos en más detalle, pero de alguna forma, si bien es bien realista, también es mucho más mágica. Sí, oye, las 2 películas que ustedes mencionan tienen grandes personajes. Yo creo que eso va a ser tema de conversación, es lo que vamos a entrar hoy día a picar. Pero las 2 películas que mencionaron, y de hecho los 2 hicieron la referencia, pertenecen al neorealismo italiano que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Y que, la verdad,
era algo bien, bien necesario, que fue básicamente un testimonio, o quedó como testimonio de esa época, porque es un cine que tiene harto de documento. Porque en esa época, para que surgiera el neorrealismo, entiendo que el fascismo reinante en la Italia de esa época se tenía tomado el cine. El cine era todo propagandístico, y al ser propagandístico no mostraba la realidad de las personas, sino que era más bien un cine de élite con características que no representaban ni reflejaban a la cotidianeidad de las personas. Y esto fue todo un boom. De hecho, fue bien, bien polémico y tampoco muy aceptado de buenas a primeras, ¿o no, Jorge? Sí, lo que sucedía en esa época era, como dices tú, el cine estaba tomado por el fascismo. Lo que existía en esa época era lo que se llamaban las películas de teléfono blanco, que eran películas muy aristocráticas, muy que mostraban la Italia bonita, sin delincuencia, casi como el cine de Hollywood, que a mí una de las cosas que también siempre me llamó la ¿Sabes atención por qué del le decían neo. películas de teléfono blanco, no? Porque en todas las películas salía un teléfono blanco, en algún momento. Tal cual. Es bueno el Y nombre. una de las cosas que me gusta, por ejemplo, del neorealismo es que yo en algún minuto, en mi ignorancia, pensaba que era una respuesta al cine de Hollywood, que teníamos en esa época el cine de Hollywood de las grandes superproducciones, con todo siempre una cosa muy, muy maravillosa. Y acá estamos hablando de un cine que mostraba la realidad, por algo se llama neorealismo, mostraba la realidad, la pobreza, qué es lo que había quedado sumido Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En sí fue una respuesta del neorrealismo al mismo cine italiano, que como les decía, estaba tomado por el fascismo durante la Segunda Guerra. Y la primera película que se denomina o que se considera que es una película de neorrealismo italiano es una película que se llama Roma Ciudad Abierta, que es de Roberto Rossellini. Roberto Rossellini, que estuvo de cumpleaños ayer cumplió años. O sea, se cumplió un aniversario de su nacimiento. Y esta película lo que mostraba era una ciudad tomada por los nazis en esa época, y donde había una suerte de guerrilla, una suerte de agrupaciones que tenían que contrarrestar lo que estaban haciendo los nazis dentro de la ciudad. Todo esto eh, filmado en locaciones abiertas, en la calle, con gente real, con edificios reales. Y esa primera película fue presentada en Italia por primera vez y no tuvo el éxito que se esperaba. O sea, la primera presentación de esa película, por lo que cuentan, no fue exitoso. Lo más probable es porque la gente sí estaba acostumbrada a este cine de teléfono blanco, pero después esa película la llevaron a otros países, se fue a Francia, en Francia fue un éxito, se llevó a Estados Unidos, en Estados Unidos fue un éxito, y ahí se dieron cuenta en Italia de que efectivamente lo que estaban haciendo era lo correcto. Y comenzó este nuevo movimiento con grandes cineastas como los que vamos a nombrar. Diego. Efectivamente, como que lo de los franceses es como justamente curioso, porque sin los franceses tampoco hubiera existido el neorrealismo. O sea, la influencia, como lo decía Juan, que en algún momento, así como documentalista, esa cuestión es porque se estaba construyendo el documental, especialmente como en cuestiones como en Inglaterra, se estaba haciendo eso. Tiene una influencia política y real de lo que fue también el cine ruso y el francés. Si bien si el tema del naturalismo francés es influencia directa, si Jean Reno, sin Jean Reno no tendríamos esto. O sea, ahí Jorge estaba hablando de Rossellini, pero también otro que tuvo mucho que ver fue Visconti. Y por ejemplo, Obsesión también es una de neorrealismo inicial. Y Visconti se formó en Francia con Jean Reno. Entonces, por eso como que los franceses llevaban años con un cine parecido. Entonces, lo entendieron de inmediato. Y de alguna forma Visconti y Rossellini pertenecieron a un neorrealismo italiano un poco distinto al del que vamos a hablar nosotros, porque ese era un poco más materialista, era más político y más marxista, de hecho.
como lo sería distinto con el neorrealismo de Sica, que sería algo más idealista, más emocional y mucho más tardío que lo que fue Fellini, que casi no entra en el neorrealismo, aquí entra a poquito con lo que sería casi un post-realismo. Oye, yo entiendo de todas formas que esa reacción del público italiano es como, no sé si es la correcta, pero es bien entendible, porque el cine que era propagandístico, que lo que estábamos mencionando por parte del fascismo italiano, solo te presentaba una realidad de Italia que no se correspondía con la realidad que se vivía en las calles, pero en ese cine no era factible, por ejemplo, el uso de ladrones, que es algo que hoy día en la primera película que vamos a conversar, sí hay, ¿cachai? O sea, no hay delincuencia, ¿cachai? No hay calles feas, no hay gente fea en ese cine. Entonces, acá por primera vez empieza a utilizar ese tipo de elementos, ese tipo de escenografías, y además, otro componente súper importante y que a mí me gusta mucho es el uso de actores que no son realmente profesionales o directamente no son profesionales. Y algo bien potente que después en el cine se sigue repitiendo en otras corrientes. Me gusta mucho eso de utilizar gente que no son actores profesionales y que le encuentran, sobre todo estos directores muy capos, muy secos, encuentran la forma de adaptar sus guiones, sus historias para contar con esos personajes y con esos actores muy buena historia. Esa característica también sería la muerte misma del neorrealismo, porque al principio sí nos gusta porque era una contrarrespuesta y estábamos mostrando una Italia que no habíamos mostrado al mismo pueblo, pero más o menos ya pasado el 40, como del 55, porque neorrealismo tiene una importancia en el cine tremenda, pero la cuestión duró como 10, 15 años nomás. La cuestión fue que después Italia misma no quería verse a sí misma como lo mostraba el neorrealismo. Entonces se le quitó el apoyo que él originalmente tenía. Y por eso de que todos estos personajes después terminan haciendo otras cosas. O sea, Visconti que termina después haciendo Muerte en Venecia, porque no tiene nada que ver. Fellini está en 8 y medio, que es algo que no tiene nada que ver. Así que fue cortito pero sabroso. Cortito e influyentes, eso yo creo que es lo más importante. Oye, entonces tenemos las dos películas de las que queremos conversar, que es Ladrones de Bicicleta y La Estrada. Tenemos un contexto que es el neorrealismo italiano y su contexto político y su desarrollo. Yo creo que tenemos que entrar a picar ya en las películas. Para mí, la verdad es que de las dos películas me tinca empezar con Ladrón de Bicicleta o ir, ir fluyendo. De Ladrones de Bicicleta, que es una película... bueno, las dos películas de las que estamos hablando hoy son en blanco y negro, pero es la que es más dura. Me refiero en la estética. Tiene una estética mucho más dura, mucho más real, filmada 100% en las calles. Y una curiosidad que a mí me encanta es que tiene todas las escenas que están filmadas en la calle donde no se podían tener micrófonos, después se grabaron las voces encima. Es algo que probablemente ahora ya es una técnica que se ocupa mucho, sobre todo para parchar. Tiene hasta un nombre, eso no lo recuerdo en este momento, pero es una tremenda pega. Es una tremenda pega para un cine que era de alguna forma bien independiente. Bonito eso. Ladrones de Bicicleta tiene dos elementos para mí fundamentales con los que me gustaría que iniciaran una conversación, que son un padre y un hijo, un padre afectadísimo por una situación económica pésima y que se encuentra en la peor situación del mundo, y un hijo que lo sigue a todas partes, y el hijo es un punto fundamental en el desarrollo de la trama. Yo quisiera también mencionar, a ver, primero el director de Ladrones de Bicicleta, hablar un poquito de Vittorio De Sica. Vittorio De Sica fue un actor famoso, podríamos decir que fue, por lo que entiendo, fue uno de los actores más famosos en el periodo antes de que fuera director en Italia. En todas estas películas de teléfono blanco aparecía el señor De Sica. Y él decidió transformar su carrera hacia la dirección. Y ahí comenzó de a poco, como en el año 1940, a dirigir distintas películas. Y empezó a tomar esta beta del neorrealismo ya más hacia mitad de los años 40. Tiene un par de películas que son muy interesantes. Antes ¿cómo se llama? Del Ladrón de Bicicleta, una que se llama Los niños nos miran.
y otra que se llama el limpiabotas o shoe shine, que es como shusha le dicen en italiano, pero es como el como la forma italiana de decir shoe shine, que eran los lustrabotas, que durante la guerra, cuando ya estaba Italia ocupada, proliferaban por toda Roma estos limpiabotas que le ilustraban los zapatos a los militares o a quien quisiera, y ganaban plata con eso. O sea, aplicando nuestra fonética, shoe de zapato y shine de brillo. Eso era. Exactamente, shusha. Así en Italia se decía shusha, que es shoe shine, de lustrabota. Ya, esa película también es una película muy interesante, porque parte muy, muy entretenida, muy alegórica, con dos cabros chicos que limpian zapatos y que su único deseo en la vida es comprarse un caballo. Es muy chistosa esa idea de que los cabros chicos lo único que quieren es comprarse un caballo y se compran el caballo. Pero después se ven envueltos como en todo un tema de la policía, de unos ladrones, de una estafa, y terminan, raya para la suma, los cabros terminan en un internado, en una cárcel, como en el Sename. Bueno, creo que ya no se llama Sename en todo caso, pero terminan en el Sename estos dos cabros chicos. Y ahí empieza como todo el martirio de estos dos personajes, y claro, son películas que te dejan con el corazón roto, pero son muy interesantes. Y después, en El ladrón de bicicleta, aparece, claro, esta beta que quiere mostrar Vittorio De Sica con la pobreza y la miseria que había en Italia después de la posguerra. Y como decías tú, muestra este padre de familia, que es un tipo que se ve que es un tipo muy bueno, como el que le pone el hombro, pero que no hay, o sea, en el fondo no hay trabajo, no hay forma de mantener una familia. Y encuentra esta posibilidad de trabajar, pero tiene que tener la bicicleta. Y una vez que le roban la bicicleta, él tiene que salir a buscar por toda Italia, acompañado de su hijo. Y como dices tú, el hijo es pilar fundamental porque el hijo es quien lo acompaña y es como su wingman durante toda la película, para bien o para mal, porque por un lado ve como su padre se esfuerza por llevar a cabo la tarea de encontrar la bicicleta, y por otro lado ve salir lo más terrible de su padre, que es cuando casi se agarra a golpes con él, porque encuentra el tipo que le roba la bicicleta y que se hace el loco, cuando casi se agarra a golpe, y después finalmente, vamos a hacer un spoiler alert, pero ya a esta altura es una película tan vieja que da lo mismo. Todas las películas de antes de los 60, los spoilers ya no valen. Ya no vale. Dale nomás. Ah, muy bueno saberlo. Y él en su desesperación, y dado de que se da cuenta de que el hecho de que a él le roban la bicicleta no le importa a nadie, o sea, a nadie le importa que le hayan robado la bicicleta y que sea su única fuente para llevar sustento a su familia, él decide robarse una bicicleta. Entonces ve lo mejor de su padre y ve también lo peor de su padre cuando intenta robar una bicicleta, lo pillan y casi lo linchan. En la contraposición también el niño de la vulnerabilidad del padre. El hecho de que el niño ande siempre con él al principio, tú dices, bueno, ¿para qué? Cuando llega al final y tú ves, por ejemplo, la mano del niño tomándolo, no voy a hacer directamente el spoiler del final, ya lo haremos, pero lo que hace es mostrarte de que se ha denigrado tanto la condición protectora del adulto que hacia el final la condición de vulnerabilidad del protagonista lo equipara a un niño. Dejó de ser ya el Dios Padre para ser un igual a los ojos del niño en el momento en que le toma la mano. Entonces, de alguna forma también sirve como el niño de un comparativo de cómo el papá va decayendo, no solamente en su emotividad, sino también en como su condición como padre. Oye, y eso lo encuentro yo súper bonito no sé, en esta película es muy patente, pero creo que lo podemos extrapolar al resto del neorealismo, porque tiene un nivel documental, por así decirlo, de realismo, pero también tiene un nivel muy humano y emocional, que es difícil de lograr. Y para eso, por eso decía yo en un principio, antes de entrar a hablar de esta película, me importaba mucho que empezáramos a hablar de estos dos personajes, de cómo se relacionan, porque emocionalmente es fácil conectar con lo que le está pasando a los dos en distintos niveles.
¿ya? O sea, es fácil conectar con lo que le está pasando al padre en el nivel emocional de tiene un tremendo problema, tiene algo que solucionar y tiene todas las barreras del mundo para poder lograrlo. Y por el otro lado tenemos a ese niño donde está el desarrollo este que tú estabas explicando recién y que el que ve a su padre contra viento y marea como su héroe. ¿Cachai? Y el padre en algún momento incluso tiene que, no tiene que, sino que no sabe o no se da cuenta que está con su hijo. O sea, él está tan concentrado en su misión, en resolver su situación, que se olvida que tiene un hijo al lado. Y el hijo se comporta como tiene que ser, a la altura de la situación nada más. Tiene cosas muy potentes la relación que desarrollan padre e hijo, son personajes muy lindos. Y el niño, Bruno, es un actor que lo hace de la puta madre. Que después no hizo nada más, creo que después terminó matemático. Sí, de hecho también el actor principal de la película, que hace de Antonio Ricci, entiendo que se llama Lamberto Maggerano, era un obrero de una fábrica y no tenía una carrera actoral hasta que actuó en Ladrones de Bicicleta. Por lo que entiendo, parece que después su carrera tampoco prosperó, pero solamente fue utilizado para esta película y no era un actor consagrado. Oye, chiquillos, ustedes saben acá, yo la verdad esto lo planteo como pregunta porque yo no lo sé bien. Yo me fijé, muchas escenas son en la calle, hay unas partes que son, por ejemplo, en un mercado, o en un mercado me refiero así como una feria, donde, por ejemplo, andan buscando la bicicleta si alguien la tiene en la reventa. ¿Eso qué es? Porque ahí no hay escenarios, no hay escenografía, esto es con gente de la calle o vaciaron la feria para poder filmar. ¿Cómo lo hacía la dirección para lograr esto? Porque realmente es maravilloso cómo está logrado. O sea, ¿por qué lo digo? No siento que al estar filmando haya gente que esté mirando hacia atrás a la cámara porque está este elemento extraño en la vida cotidiana de ellos. Me parece que es un logro bien importante, pero no sé cómo está hecho. No sé si ustedes saben algo. No lo sé, pero yo me iría directo a de que son todas personas reales que unos minutos antes el director habló cómo compórtense normalmente, porque también, no solamente la de las ferias, esos planos generales de la ciudad, que obviamente era imposible ponerle un micrófono, por eso a mí también me gusta mucho esa anécdota. Claro, no podíais controlar la ciudad entera. Entonces, debe haber sido la maestría del director de conseguir de que todas las personas que iban pasando por ahí cómo se comportaran como extras. Sí, en general era un tema de ahorro de costos que se utilizaban en las películas. Y lo que yo entiendo es que en La Estrada, por ejemplo, utilizaron un carnaval, una fiesta que hubo en algún minuto, donde la gente que aparece ahí, las multitudes que se ven, hay una parte donde está Gelsomina viendo a un equilibrista, que el loco. Toda esa parte donde se ve que hay una multitud y hay mucha gente, eso fue algo real, una fiesta real, y que en esa época se utilizaba esta forma de grabar o estos espacios abiertos con gente real para ahorrar costos. De hecho, en El Ladrón de Bicicleta lo que se ve al final, que hay una multitud de gente, gente saliendo de un partido de fútbol. Oye, ya que entraste hablaste de La Estrada, bueno, y también tenemos una pareja principal que es muy potente, la relación que se da entre Gelsomina y Zampano. No sé si has mencionado que este personaje que compra a Gelsomina se llama Zampano. Y se produce una Por relación Anthony, que... que de actor es Anthony Quinn, po. O Dígalo, sea, dígalo. nuestro favorito de Viva el Lunes. Pura referencia a la televisión moderna. Oye, claro, y ahí tenemos otra pareja que es una, no sé, me gustaría establecer, no sé si un paralelo o algún tipo de comparación contra los personajes de Ladrones de Bicicleta, porque acá también se da una dinámica, que es la dinámica importante y la que da la razón a la película, ¿no? Por la que se desarrolla todo. Que está la realidad y el sueño. De alguna forma hay un componente roca y un componente esperanza. En El Ladrón de Bicicleta está este adulto que se va quedando solo, que va quedando demacrado, y un niño que podría siempre, como los niños son, significar la esperanza. Y en el caso de La Estrada, Gelsomina es un rayo de luz. Es un rayo de luz que lleva felicidad y qué mejor que contrastarlo con este bruto que es Zampano. Igual yo quería como destacar yo quería destacar un temita muy raro, pero
Sí, como haciendo contraste, en el Estrada todavía tenemos una historia, tenemos un sueño, tenemos magia. En la película de Zika, a mí me recordaba esa frase en la película en Parasite, cuando decían como que, cuando estaban, si se acuerdan que estaban tomándose unos tragos en el living de la casa, y alguien dice, ella es muy buena, y dijo, sí, porque es muy bueno, es muy fácil ser bueno teniendo los recursos. Aquí es eso, o sea, es demasiado bueno ser bueno siendo pobre es difícil. Porque el hambre, el tener que alimentar a tu hijo, el tener que tener una bicicleta para trabajar, te lleva a cometer actos que quizá tú dirías que son malos, como robar. Entonces, siento que aquí ya simplemente una destrucción del ánimo, en cambio en el otro todavía como que alberga una esperanza hasta la elipsis que vamos a conversar. Bueno, hay un poquito más de poesía y un toque más estilizado en la Estrada que en Ladrones de Bicicleta. Yo creo que Ladrones de Bicicleta, tal como estás diciendo tú, es mucho más ruda y el final es crudo. No estoy diciendo que el de la Estrada no sea un final fuerte, Muy alegre. porque no, alegre no es, pero de alguna forma es muy desesperanzador como a nivel humano el de Ladrones de Bicicleta. El de la Estrada te lo hacen elipsis. En la parte fuerte no te la muestran. En el Ladrón de Bicicleta, en la escena de cuando lo capturan es explícita. Es todo lo contrario. Podría haberlo ocultado, pero no. Velo con detalle. Ve la agonía en la cara de él y ve a ese niño gritando. Y yo creo que esa es la clave, probablemente, desde mi punto de vista, el enfoque que le pone Ladrones de Bicicleta en colocar en pantalla la realidad versus una exploración que de alguna forma a mí me parece que en algunos casos media teatral en la Estrada, tiene un poquito de simbólico, ¿cachai? Tiene harta metáfora, cosas que no, elementos que no aparecen bajo ningún punto de vista en Ladrones de Bicicleta. No, el personaje de Gelsomina es tan mágico como podría ser un dibujo animado, como también como es evidente en algún momento con Charlotte de Chaplin. Ese nivel como de magia. Es un paralelo súper directo lo que hace Gelsomina, actriz que actúa de Gelsomina, con lo que hace Charles Chaplin. Yo, de hecho, cuando la vi por primera vez, lo que pensé, dije, esto están tratando de construir un personaje femenino a lo Chaplin. Esto es como, pensé en algún minuto que quizás en la mirada de Fellini existía esta idea de generar este Chaplin femenino y poder hacer películas hacia adelante con este personaje, porque es un personaje que es muy querible, genera obviamente una empatía porque es un personaje que tiene mucha gracia. Bueno, en el caso de esta película está totalmente en contraposición de lo bruto que es el personaje de Zampano. Entonces, también acá hay un contraste entre la realidad y lo bruto que puede ser Zampano con esta grácil Gelsomina, que lo único que ella quiere hacer en su ingenuidad es recorrer el mundo, aprender un arte, cantar, bailar, aprender a tocar la trompeta, ese tipo de cosas. De hecho, la música de Nino Rota en esta película al principio evoca directamente a un circo. O sea, que va a ser un tema para Fellini en las próximas películas, que el circo es de alguna forma una representación de la vida. Aquí ya lo viene trayendo y aquí lo mete en la música. Sí, de forma inconsciente, de alguna forma todo esto es un teatro. Es bonito el personaje de Gelsomina porque es un personaje que, bueno, partimos contando que ella vivía en una playa, Zampano llegó, la compró y se la llevó a recorrer, pero está descubriendo el mundo. Es un personaje que está descubriendo el mundo y nosotros vemos en sus ojos cómo lo está descubriendo y cómo le brillan, pese a las cosas malas que le están pasando. Y, oye, carajo que le pasan cosas malas a la pobre, cosas muy pencas. Y aún así, ella siempre tiene ese rayito de esperanza porque está descubriendo, está viendo cosas nuevas y todo le llama la atención.
Es ver cómo nacer como un niño cuando está descubriendo, me refiero a un infante, cuando está descubriendo cosas, cuando está jugando, ella con un instrumento musical, haciendo las notas más básicas, es feliz. Por eso su personaje es genial. Plantando tomate. Plantando tomates, ¿verdad? Imagínate la ingenuidad de ella, que viajando, siendo itinerante, donde no va a tener nunca un lugar fijo donde poder ver crecer tomates, ella planta tomates. Oye, y hay otro personaje también que es importante dentro de la película La Strada, que es el personaje del loco, Il Mato, como dicen en la película, que está interpretado también por otro actor norteamericano, que es Richard Basehart, y que también está un poco en contraposición a lo bruto que es Zampano. Cuando por un lado está, como les decíamos Zampano, que es este personaje que tiene su número, que su gracia o su número es romper unas cadenas con el pecho. En el fondo y es Anthony Quinn, que Anthony Quinn es un tipazo de como 1,90 m, era un tremendo tipo. Y durante una de las tantas vueltas que dan o donde están recorriendo, se encuentran con este personaje que es el loco, que es eh, un tipo que hace equilibrismo y que adicionalmente es como muy simpático, muy... por algo le dicen el loco, en el fondo. El gallo tiene otra forma de pensar y tienen una conversación muy profunda entre él y Gelsomina en algún minuto cuando están en la noche dentro de un circo. Como que están los dos, tanto Zampano como el loco y ella entran se hacen como que forman parte de un circo y ellos dos tienen una conversación bien profunda, porque ella tenía dudas en algún minuto de por qué existía y por qué ella tenía que tener este tormento de andar con Zampano, y él le da una visión que es súper, no sé, como filosófica de que todas las cosas pasan por algo y que finalmente ella lo que tiene que hacer es estar con Zampano, porque Zampano, si ella no estuviera con Zampano, no estaría nadie, porque nadie va a querer ese bruto, y en realidad Zampano lo que necesita es que lo acompañen, y ella acepta esto como si fuese su destino. Imposible imaginar a un personaje como el loco en alguna película de Visconti, imposible, o en el mismo de Zika sería difícil imaginárselo. Solamente ese personaje, yo ahora, ahora que me la repetí, le tomé importancia al loco. La primera vez me había pasado un poco más colado, ahora me di cuenta que es un personajazo que planta punto y coma en la historia. Pero justamente es un ejemplo como para pensar de que esta cuestión corre paralelo. Un personaje así no podría estar en o costaría mucho meterlo en una película de Rossellini. Yo creo que es el elemento más metafórico de ese personaje, porque representa los caminos que te va presentando la vida y cómo tenés que ir resolviendo las complejidades que se te van presentando. En el cine más rudo, como Ladrones de Bicicleta, no hay metáfora. En cambio, acá sí se presenta de esa forma. Y a través de ese personaje, que como dice Jorge, es un muy buen personaje, justamente para hacer esas declaraciones que son lo que necesita Gelsomina para seguir aprendiendo, porque Gelsomina está aprendiendo a vivir la vida recién. Claro, le da un enfoque y le da una visión de que Zampano no se lo da nunca. Si Zampano, él está para otras cosas, él está para su número de fuerza. Zampano le gusta la buena vida, le gusta tomar, le gusta eh, tomar cualquier mujer que pueda encontrar en el camino. Es un bruto y ella nunca va a poder tener esas conversaciones filosóficas o tener algún grado de cariño por parte de Zampano, que sí encuentra en este personaje el loco donde ella puede conversar y puede aprender de él, y puede resolver alguna de las inquietudes que tiene. Zampano Oye, es va a un entrar. desgraciado, es un maldito. Si te pillo, obviamente no le puedo pegar, voy a llegar por atrás con un palo, pero así se ganan las batallas. No, Oh, Zampano
Es tan desgraciado como Liam Neeson en uno de los cuentos de Baxter Scruggs de los Coen, si se acuerdan. El tipo que tira, que también como que es un artista itinerante que abandona a este chico sin Que brazo. abandona, sí, lo que anda con la Ahora gallina sabemos que que sabía debe ser sumar. referencia a esta película, así que es bien parecido. ¿Verdad? Tenés toda la razón. Bueno, hay una notable diferencia entre el tipo de personaje que se construye en una película y en el otro, porque acá claramente Zampano, pese a que es protagonista dentro de la película, uno inmediatamente sabe que se comporta como lo que nosotros podríamos decir un villano dentro de la historia. Pero en realidad es un equilibrio entre las dos fuerzas que se desarrollan durante todo el metraje. Y esa fuerza hace que sea aún más fuerte, como con doble función el final. El llanto del hombre fuerte es mucho más destructor, incluso sabiendo de que merece ese dolor y mucho más, quizás. Oye, mira, comparemos los dos finales para que cerremos un poquito el ciclo de las dos películas. Está el final de El ladrón de bicicleta, que como decía Jorge, tiene esta conclusión en la cual después de tanto buscar su bicicleta robada y no la encuentra, él decide robar una bicicleta y su hijo lo ve haciendo esta acción y es devastador. Es devastador ver la cara del padre y ver al niño cómo se entera de lo que sucede. Y por el lado de la Estrada, el final de la Estrada, después de que han vivido una serie de vicisitudes recorriendo pueblos con su show itinerante, Zampano, que siempre trató mal a Gelsomina, en algún momento la abandona, pero años después se entera que ella falleció y no puede soportar haberla perdido. Espérate, pero ahí hay que hacer un paréntesis de que en realidad la abandona porque, bueno, él tenía una rivalidad con el loco. Tenía una rivalidad y después de que ellos estaban en el circo y que finalmente cada uno sigue por su lado, porque incluso entiendo que en el circo les dicen que se tienen que ir porque si no se pasaban peleando, se vuelven a encontrar. Y cuando se encuentran, Zampano se agarra a combo con el loco y le da un combo fuerte, se pega en la cabeza y el loco se muere. Y eso, bueno, después el mismo Zampano encubre el crimen y eso a Gelsomina la vuelve loca. Ella queda muy mal y queda perdida diciendo el loco está mal. Ya Zampano no puede seguir con ella porque ella perdió el juicio, completamente fuera de sí, quedó muy mal después de que haber visto de que Zampano mató al loco. Y ahí es donde Zampano la abandona, y ahí es donde después, muchos años después, él sabe de que Gelsomina efectivamente salió de donde la dejó, la tuvieron en una casa un tiempo, que ella no comía, que estaba muy mal y finalmente murió. Pero tocaba la trompeta. Pero tocaba la trompeta y tocaba la melodía que le había enseñado el loco. Porque Zampanón no puede soportar el arte. Un bruto como él, que pudiera representar como las condiciones materiales poco menos de existencia, tiene como un conflicto con el idealismo de lo que pudiera ser el loco Gelsomina. En el momento en que Gelsomina pasa a volverse loca, es lo que para él es intolerable. No, podía ser una carga, podía ser un ser inferior, podía ser un objeto, podía ser menos que una gallina o que un perro, pero él la podía llevar. Pero un loco, algo inentendible como pudiera ser eso, o como una metáfora del arte, imposible. Eso tiene que ser eliminado de la sociedad, y para él, él mata al loco y indirectamente también mata a Gelsomina. Así que tiene que ver con un tema de que la deja por locura. Pero finalmente él se da cuenta de que la perdió, que ella era una luz en su vida, dentro de toda su brutantez, dentro de toda su... Bueno, ya que estamos inventando palabras. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice? La brutalidad, tú. La brutantez. Claro, mira, sí, todos los auditores sabían que estábamos chamullando, pero ahora quedamos en evidencia.
Bueno, esto lo pueden cortar si quieren. No, te tiene que dar. Brutantez es una palabra que yo voy a usar de ahora en adelante, Jorge. Bueno, te puedo Hashtag buscar cómo brutantez. te existe. Lo importante es que él siempre se ha demostrado como una persona fuerte. Y él, su número de su acto de circense es: yo soy el hombre forzudo. Y él no puede demostrar ninguna fragilidad por ningún motivo. Entonces la única manera que él tiene de desahogar esa pena o ese darse cuenta de que perdió a Gelsomina por tonto es ir a una playa de noche y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Qué tristeza. Triste al final. Bonito, pero No, sí. triste. Estas películas no son para alegrarse. Hay que dejarlo. No es el objetivo. Lo acepto. Oye, ya, pero cae de cajón acá. Estamos hablando de cine. De cine viejo, como partimos diciendo, cine de antes de los 60. Pero claramente este cine ha sido influencia de muchos. O sea, de muchas personas y de muchas corrientes de cine. Ha alimentado a otras corrientes de cine. Así que yo les voy a preguntar y sáquense las mejores referencias que tengan. ¿Qué directores aman estas dos películas? Algunos que yo sé, como que Ladrón de Bicicletas la ama Woody Allen, La Estrada, Scorsese. Ya, listo. Y, Seguro que Mira es los dos que te Scorsese. sacaste. Seguro que es Scorsese. No, si Scorsese ama la Estrada, si de hecho habla de la Estrada siempre y muy bien. y yo también como agregar uno como, también como hablando de recomendaciones quizá, a Abbas Kiarostami. También o por ejemplo a tu amigo Jorge, a tu amigo Movie, ¿cómo se llama el de Fallen Leaves? Kaurismäki. Kaurismäki. Kaurismäki también. Así que como que hay líneas completas, así como de... No solamente a directores, así como géneros completos son del Eso es neorrealismo lo que italiano. decía. No, de hecho, el neorrealismo a mí me llamó la atención y no había caído yo en cuenta de que si uno ve una película como por ejemplo The Florida Project, que nosotros que ya hablamos de esa película o hablaron de esa Tenemos, película en tenemos algún un minuto, capítulo que pueden escuchar tenemos un sobre capítulo Florida Project. específico. Florida Project también tiene influencia del neorrealismo, porque es cine hollywoodense, pero que te está mostrando qué es lo que pasa en las afueras de Miami con gente que no tiene para pagar 2 días seguidos de arriendo. Bueno, en especial ese director, sus dos películas, la anterior se llama Tangerine, también es la misma tónica. O sea, Sean Baker está totalmente influenciado por el neorrealismo italiano. Y yo no había caído en cuenta hasta que escuché un comentario y dije, vos, ¿verdad? Toda razón. La Nouvelle Vague también tiene un montón. No puedo dejar de pensar en Cuarón y Roma. También. Tanto como por la forma, porque esa película es preciosa, cómo está filmada, el blanco y negro y la trama. O sea, es puro. Esa Y que se influencia llama es pura. Roma. Además. Oye, y otra, a mí no se me puede olvidar porque esa también está en otra conversación que tuvimos, un episodio de conversaciones, Lázaro Felice, otra película que tiene mucha influencia y es una película italiana, o sea, es una película italiana que toma toda esa influencia. Pero altamente iba a decir feliniano, pero esa weá como que tiene un contenido académico, como que existe la palabra, pero es bien parecido como a lo más a Fellini, por el Oye, tema. si es que el que inventa palabras soy yo, así que, por No, favor. existe. Oye, en todo caso, yo quería hacer el paréntesis de que si les gustan los ladrones de bicicleta, yo creo que deberían también ver otro par de películas que ya les recomiendo mucho, que son de este señor de Zika, que una es la que mencioné al comienzo, que se llama Shusha, que son los lustrabotas. También te destroza, pero la idea o el concepto es muy entretenido al comienzo. O sea, estos cabros chicos tratando de comprarse un caballo es una cosa que es muy genial. Y otra película que también te puede destrozar, que es de Zika y que es una película que es posterior, es una que se llama Humberto D, que es sobre un anciano que también, miseria, una pensión bajísima, imagínate, ya en el año, estamos hablando de que Humberto D es del año 52, en el año 52 en Italia ya estaban peleando los ancianos por las pensiones bajas, igual como están peleando acá. Me han dicho que es brutal esa película, no la he visto, pero Y ese es totalmente brutal. O sea, es como para. es una brutantez. Es una brutantez. O sea, es para ponerse a llorar la forma de cómo uno ve y dice:
qué terrible, cómo son los últimos, cómo pueden llegar a ser los últimos años de vida de una persona que se dedicó toda su vida a trabajar y que finalmente su pensión no la alcanza. Recomendable para los amantes de los perritos. También es Oye, una... ¿quién iba a recomendable pensar para que los se iba a amantes pasar de los perritos. ¿quién iba a pensar que se iba a pasar hasta hoy día, eso de las pensiones y la vejez? Pero es que sabéis que el mundo no cambia. Si uno ve, por ejemplo, si uno ve lo mismo que pasa en ladrones de bicicleta. O sea, uno, obviamente la delincuencia no se inventó ayer. Y si uno ve la forma de cómo en ladrones de bicicleta la desesperanza y la frustración que tiene el protagonista, porque, como dije antes, a nadie le importa de que te robaron la bicicleta. Y en realidad es como que la ciudad y la sociedad se traga eso y te traga a ti y te da lo mismo. Si es que tú, esto realmente trabajo, no importa nada, en el fondo es como que estáis solo contra el mundo, ráscate con tus propias uñas y así ha sido desde toda la vida. ¿Y tú, Dieguito, te vas a sacar alguna recomendación? La estaba pensando y por eso me había acordado de Abbas Kiarostami. Nosotros lo conocemos un poco por esa película, por Close Up, que era la de este juicio medio raro en Irán, que es una película maravillosa, también muy recomendable. Pero en esta ocasión yo quería recomendar una que se llama ¿Dónde está la casa de mi amigo? Es una película que básicamente es un niño en una escuela muy pobre, se le queda la libreta al otro y este tiene que devolvérsela. Es así de tierna la película, pero es tan tensa cuando va de un lado para otro que uno podría decir esto de Uncut Gems, pero en Irán pobre, ¿cachai? Pero de un niñito entregándole una libreta a otro. Y obviamente como están recorriendo como todas estas regiones como aisladas, con personajes también muy carismáticos, recuerda mucho al neorrealismo italiano. Buena, buenísima. No, yo me voy a quedar, o sea, no sé si es recomendación o no, pero voy a instarlos a que vean Roma, vean las dos películas que comentamos y hagan sus propias comparaciones y saquen sus propias conclusiones de la influencia. Roma es una película preciosa que está en Netflix y que si no la vieron, creo que es obligación ver esa película estando en el Sí, streaming. clásico moderno. Clásico moderno, eso tenemos maravilla. Clásicazo. Estamos, muchachos, ¿no? Estamos. Oye, linda conversación. Yo creo que es una buena conversación para abrir los fuegos en este espacio de cine clásico. Todavía ni siquiera le hemos colocado el nombre oficial con el que se va a publicar esta. Pero por mientras estamos entre cine con dolor de rodillas, cine con artrosis, cine club con artrosis, no sabemos qué hacer. Nos vamos despidiendo entonces. Jorge, palabra para cerrar. Sigamos con esta instancia, por favor. Mira que a mí, como dijimos al principio, me gustan las viejitas. Y don Diego. No, muy entretenida instancia. También ahora empezamos con unas cercanas a la fecha límite. Después cada vez nos vamos a ir poniendo más tontos para atrás. Pero la idea siempre es de que son películas que puede ver cualquier persona. No hay que tener conocimiento. Son simplemente buenas películas y mucho más que eso, cine puro. Así que siempre verlas. Ya, mire, yo acá voy a comprometerme con algo. Una promesa que cada vez que nosotros hagamos estas conversaciones, ustedes van a poder apreciar la conversación referente a las películas que son del menú, pero además vamos a hacer referencias a otras películas para que puedan acompañar el visionado, que es básicamente lo que hicimos en los últimos minutos. No siempre, yo entiendo a la gente que no le gusta o no le es tan fácil ir hacia atrás en el cine, al cine clásico, como decíamos, la definición de cine clásico de anterior a los años 60. Por lo tanto, queremos hacérselo más fácil. Yo vengo acá a aprender y esperamos que ustedes también aprendan con nosotros. Nos despedimos, nos encontramos en la próxima oportunidad conversando de cine clásico. Búsquennos como Cineclub CL Podcast y nos escuchamos pronto. Adiós, gente. Arrivederci.